de YouTube. Hoy día hablaremos del famoso libro Formas de volver a casa, del autor Alejandro Zambra. Fue publicado en 2011. Esta historia nos da a conocer de lo que ocurría con los niños durante la primera dictadura de Chile, entre 1973 a 1989. La historia inicia con un joven contándonos cómo fue su infancia, de cómo él veía las interacciones entre diversos vecinos. A este le llamaba la atención su vecino Raúl. Gracias a sus interacciones con su sobrina Claudia, ésta le pide que vigile a su tío, a lo cual el joven acepta, lo observando día y noche. Mientras lo vigilaba, se da cuenta que constantemente personas entran y salen de la casa de su vecino Raúl. Entre todas esas veces se da cuenta que una chiquilla de no más de 18 años lo visita constantemente, por la cual curiosidad sigue por todos lados. Cuando va a comentarle esto a Claudia, él llega con un acompañante, por lo cual el joven se enoja y deja de hablarle a Claudia. Las semanas pasan y a nuestro joven le llega una carta de Claudia, en la cual le pide que hablen, a lo cual nuestro joven acepta y se reúnen en la casa de Claudia. Con la llegada de su madre se coloca muy contenta. Ella le dice que ya no es necesario que siga espiando a su tío y que si desea, desde ahora pueden verse cuando él lo desee. Luego de un tiempo, el joven deja de tener contacto con Claudia, por lo cual decide buscarla. Por medio de su vecino Raúl, se entera de que la joven se ha mudado. El tiempo pasa y Claudia queda en la memoria del joven, dudando de si siquiera su existencia. La historia en este punto da un giro y nos empieza a narrar los sucesos de la vida adulta del joven, de cómo se reencuentra con su ex esposa y de cómo ella forma parte de su novela, que es su vida. Él nos cuenta que de niño pensaba que era un personaje secundario de la novela, que era la vida de los padres, dándonos a entender que él, como varios niños de su generación, crecieron pensando que eran personajes secundarios en el tiempo de dictadura chilena. Al recordar momentos de su infancia, no puede evitar pensar de lo ignorante que era y de cómo no supo interpretar los sucesos, por lo cual decide viajar a su antiguo hogar donde vivían sus padres, los cuales, a diferencia de él, tenían opiniones diferentes respecto a lo sucedido. Ahora la historia pasa a la perspectiva de Claudia y de la verdadera razón por la cual en su juventud estaba tan interesada en su tío Raúl. Ella nos cuenta que realmente ese hombre no era su tío, sino realmente era su padre, el cual era militante y era perseguido por Pinochet, por lo cual tuvo que volverse parte de la clandestinidad. Ambos, al recordar su infancia, se dan cuenta de lo poco que sus padres le habían informado de ese suceso. Estos deciden iniciar una relación amorosa. Luego de este suceso, vemos cómo nuestro joven va a hablar con sus padres y del por qué no le dijeron lo sucedido. La historia termina contándonos cómo la ex esposa del joven le incomoda que cuente su historia y del cómo éste reflexiona sobre el recuerdo. Esta obra nos muestra una viva imagen de lo que ocurrió con varios jóvenes de esa época. Un ejemplo claro era que el joven, al no saber lo que ocurría, sus recuerdos con pocos y sin cronología. Sinceramente, esta historia no la leería por cuenta propia, pero al leerla nos podemos familiarizar con el protagonista. Es un texto que no leería de nuevo, pero me gustó seguir al protagonista en toda la narración de su vida. Una opinión que tengo es de que el texto es interesante, pero la manera de narrar es un poco confusa. Con eso concluimos el video de Booktuber. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y comenten.